Imagínate estar un día tranquilo como muchos otros. Te la pasás jugando con tus amigos a Garry's Mod, descargando tanto assets y complementos solo para pasar el rato. Luego de una sesión larga, cada uno decide seguir su rumbo y probablemente dejar el juego durante bastante tiempo abandonado. Un día como cualquier otro, decidís volver a iniciar Garry's Mod para probar algún contenido de la workshop. Entrás al menú y te adentrás al tan recordado mapa gm-construct, simplemente para curiosear como es lo habitual. Pero algo de lo que no te percataste es que uno de tus complementos que habías instalado antes fue modificado. Una vez dentro del mapa, estás preparado para empezar a jugar, pero con solo apretar una tecla, ocurre lo que menos te podría llegar a imaginar. En este video te voy a hablar del hackeo masivo que sufrió Garry's Mod y cómo traumó a más de 100.000 jugadores en tan solo horas. Para ponerlos en contexto, Garry's Mod es un juego que ya todos conocemos. Cualquiera que tenga Steam instalado en su PC probablemente lo tiene. Nació en el año 2004 de la mano de Gary Newman, bajo el estudio titulado Face Punch Studios, mismos creadores del conocido juego Rust. Originalmente Garry's Mod era solo un mod gratuito para Half-Life 2, como lo fue en su momento Counter-Strike o Team Fortress 2. Pero al igual que los demás, este se volvió ridículamente popular que años más tarde la empresa dueña de Steam, Valve, les otorgaría el permiso para venderlo como un juego independiente en su plataforma. En este juego, una de las mayores ventajas es su capacidad para importar contenido. Si tenés instalado tu juego de Valve como Counter-Strike, Half-Life, Portal o Team Fortress, podés usar sus mapas, personajes y texturas dentro de Garry's Mod. Una de las genialidades de este título es su increíble y extenso apartado titulado Workshop. Muchos juegos de Steam cuentan con esta opción, pero Garry's Mod fue quien realmente la exprimió al 100%. Y es que realmente de eso se trata el juego. En este se encuentra un extenso apartado de complementos creados por la comunidad, abarcando tanto mapas, armas, vehículos, modelos, entre otros complementos. Esto permite al usuario experimentar sin límites el videojuego a profundo gracias a su propia comunidad. Muchos de seguro recordarán los infinitos mapas de Five Nights at Freddy's, donde la gente podía investigar sin límites la pizzería en primera persona, el cual fue muy fácil de crear debido a la simplicidad que Garry's Mod le brindaba a los usuarios. Es así como existen alrededor de 2 millones de add-ons publicados, sin contar los que se encuentran fuera de la workshop. Gracias a esto se creó un inmenso catálogo de juegos, muchos conocidos como Prop Hunt, donde un equipo se disfraza del objeto del mapa y otros deben encontrarlos, TTT, un juego de misterio y traición donde hay inocentes y detectives, y uno de los más famosos titulado Dark RP, un modo de rol donde elegís un trabajo tanto como policía, gángster, cocinero o médico. Gracias a estos mods, la comunidad mantuvo vivo el juego durante más de 20 años. Cualquier usuario puede subir un modelo 3D, un mapa nuevo o un script de programación en código Lua. Lua es el lenguaje de programación que usa el juego. Para acceder a estos complementos, los jugadores solo tienen que hacer un clic en un botón de suscribirse, para posteriormente abrir el juego y dejar que se instale solo en segundo plano de forma gratuita. En Garry's Mod, los desarrolladores de estos complementos usan el lenguaje mencionado Lua para darle comportamientos a las cosas. Si querés crear un mod que modifique cómo se mueve la cámara del jugador, tenés que programar toda la matemática y física desde cero. Y un punto importante de esto es que vos como desarrollador no podés recibir ningún tipo de ingreso por estas modificaciones, debido a que no son pagos y Valve no brinda una financiación para estos complementos. Lo mucho que podés recibir, como hacen algunos servidores, es activar donaciones para mantener un servidor o un complemento vivo. O simplemente gracias a la función que implementa Steam, los usuarios al inspeccionar un mod pueden acceder a tu perfil para dentro de este mismo otorgarte un premio de la comunidad. Este tampoco te genera ingresos en sí, pero te otorga créditos en la tienda de puntos, los cuales te permiten comprar algún que otro cosmético estético solo para tu perfil. Esto se podría catalogar como un ingreso porque originalmente para conseguir estos puntos deberías gastar dinero en compras, pero sigue sin ser ingresos, debido a que no salen de ahí. Con el paso del tiempo y con la salida de cientos de mods, entra en juego una persona llamada Isaac McGill. Isaac creó una modificación la cual la titula Clue Library.
En esta desarrolló un puente código Lua que extendía las capacidades del motor. Servía para que otras modificaciones del mismo creador o de terceros puedan ejecutar tareas de código avanzadas sin tener que repetir las líneas de programación desde cero. También cambiaba el movimiento, agregaba cámara en tercera persona y manejaba unas físicas muy inspiradas en juegos como Max Payne, como tirarse al suelo, esquivar o el efecto de cámara lenta, las cuales estas estaban integradas en otros mods como Action Extension o View Extension. Estas modificaciones servían de base y en algunos casos de dependencia para muchos otros addons que Isaac programaba o otros creadores creaban con el tiempo. Era especialmente útil en packs de roleplay o animaciones avanzadas. No hacía nada por sí visible para el jugador, pero habilitaba que otros mods funcionen mejor o tuvieran más características. Muchos de estos, a la hora de suscribirte, te informaban que para que este mod funcione, necesitabas previamente suscribirte a Glue Library. Hasta acá podemos entender completamente cómo funciona el juego y sus complementos, pero no fue hasta mediados de febrero de 2022 donde Isaac comenzó a dar señales de odio. Este mismo, durante fechas, se la pasaba insultando a bastante gente que no apoyaba o donaba gracias a su trabajo realizado para la comunidad. Pasado un tiempo, el motor de Garry's Mod recibió varias actualizaciones internas que terminó de corromper cientos de mods creados por la comunidad, y en estos se encontraban los de Isaac. En esta actualización trajo cambios en cómo se cargan y se ejecutan en el código Lua, cambios en la forma en que se montan los archivos de los addons y actualizaciones de seguridad que rompieron la compatibilidad con el código viejo. Muchos addons, sobre todo los más antiguos o complejos, usaban funciones que dejaron de existir o cambiaron su comportamiento y esto generaba errores de Lua constantes. Ahora, ¿por qué afectó tanto a los mods de Isaac? Los mods de Isaac, como Glue Library y Action Extension, eran muy profundos, modificaban movimientos del jugador, cámara, física y animaciones. Como tocaban partes internas del juego, cualquier cambio en el motor los rompía de una manera fácil. Después de una de las actualizaciones, sus addons empezaron a tirar errores por todos lados. Esto generó que la comunidad lo llenara de comentarios pidiéndole que arreglara sus mods tanto de forma pasiva como agresiva. Esa presión constante fue uno de los detonantes principales de los que Isaac tenía planeado de antemano. Luego de todo el hate recibido y la molestia interna de Isaac, un día común y tranquilo en Garry's Mod, la gente jugaba normal, probaba addons, hacía roleplay y grababa videos. Nadie sospechaba nada. Alrededor de la 1 de la tarde del 3 de junio, Isaac actualizó varios de sus addons más populares, como Glue Library y Action Extension. Lo que la gente realmente no sabía era lo que ocultaba esta nueva actualización. Al ingresar a un mapa, tanto en single player como en un server, con solo apretar una tecla, principalmente la W, se reproducía lo siguiente. De repente se reproducía un screamer con un sonido extremadamente fuerte, acompañado de la imagen Goatse, una imagen shock NSFW extremadamente gráfica y perturbadora, la cual no recomiendo buscar. En serio, no la busquen porque es sobre un hombre abriendo una puerta en un lugar oscuro, mostrándonos una cueva. No la busquen. En algunos casos el audio seguía repitiéndose en loop y era muy difícil de cerrarlo rápido, acompañado que probablemente muchos jugadores estaban con auriculares a un volumen normal o alto, haciendo así que sea un susto inesperado y brutal. Por más que te suscribieras de todos los addons los cuales tenías descargados, esto no era suficiente. El código malicioso lo que hacía era copiar y dejar en otras carpetas, especialmente en Garry's Mod /Lua o Garry's Mod /Addons. Por eso mucha gente reportaba que seguían teniendo screamers aunque ya habían desinstalado cientos de mods, y que al volver al juego seguía activándose, derivando a que la forma original de eliminarlo era borrar completamente todos los archivos del juego para descargarlo nuevamente. Inmediatamente empezaron a aparecer miles de videos y clips en Discord, Twitter y Reddit. La gente no entendía si esto se trataba de un virus o de un hackeo masivo, y esto fue lo que desligó un caos total. Al tener una cantidad inmensa de mods instalados, la gente no podía descubrir de dónde provenía el screamer. Horas después, la workshop se volvió un completo desastre. Muchísima más gente actualizaba sus addons y los infectaba.
Algunos addons cruzaron la línea de lo explícito y empezaron a implementar imágenes explícitas de gente sin vida. Un claro ejemplo fue el addon de Trollface Pleasure Model, el cual fue modificado mostrando estas imágenes junto con screamers, y así hubieron cientos de mods afectados por esto, algunos siendo modificados por los propios creadores y otros probablemente hackeados por terceros. Miles de jugadores, los cuales se estima que fueron entre unos 40.000 a más de 100.000 personas, sufrieron este suceso, quedando completamente traumatizados y generando una baja notable de jugadores online en los días siguientes por miedo a que esto vuelva a suceder. Por otro lado, Facepunch y Valve tuvieron que poner cartas en el asunto y empezaron a banear muchísimos addons rápidamente, pero esto les llevó varias horas e incluso días en limpiar absolutamente todo. Con el paso del tiempo, al revisar los archivos del addon, específicamente los .lua, era obvio que todo esto provenía de Isaac. Primeramente, el addon seguía teniendo su nombre como autor, además de que la workshop mostraba que él fue uno más de los que actualizó los archivos ese mismo día, haciendo así que en menos de un día la gente confirmaba tanto en Reddit y Discord que se trataba de él mismo. Al investigar un poquito más a detalle, la gente se dio cuenta que dentro de los archivos .lua, específicamente fuckyou.lua, Isaac dejó varios mensajes escritos a manos llenos de odio. Entre las cosas que puso fueron insultos fuertes contra Garry, el creador de Garry's Mod, insultos contra Valve y Steam, con frases como fuck Valve, fuck Garry o fuck Steam Moderators, mensajes de odio y resentimiento por cómo lo trataron, además de que como ya venía teniendo problemas tanto con la comunidad como con los moderadores de Steam, él ya veía su baneo, y terminó cerrando diciéndole a Valve que le paguen por sus mods creados para la workshop. Estos mensajes estaban escondidos en el código, por lo que solo lo veían las personas que abrían los archivos del addon e indagaban a detalle. Posterior a todo lo ocurrido, Steam, como era de esperarse, terminó baneando su cuenta de forma permanente, haciendo así que la comunidad de Garry's Mod tenga su nombre presente en las discusiones más recientes. Muchos de la comunidad e incluso amigos cercanos comentaron acerca de la mala fama que tenía Isaac de ser una persona inestable. Mucha gente que interactuaba con él en los comentarios o en Discord decía que respondía de forma agresiva, paranoica o muy emocional. Además de que en la wiki de Garry's Mod y varios videos al estilo documentales mencionan que se cree que Isaac tenía problemas de salud mental previos. Esto no solo era un rumor, ya que su comportamiento en los meses anteriores, más la forma tan extrema en la que reaccionó al destruir todos sus addons populares, hizo que la mayoría de la comunidad concluyera que no estaba bien mentalmente. Tras el suceso, la comunidad lo catalogó como el incidente del 3 de junio, uno de los eventos más recordados y odiados por la comunidad de Garry's Mod. Con todo esto, incluso al día de hoy, la comunidad tiene miedo a la hora de bajar mods al no saber qué pueden encontrarse. Muchos de estos que mencioné anteriormente venían cargados con virus o minadores de criptomonedas, por lo que la workshop ya no es un lugar seguro como lo era antes. Todavía siguen existiendo algunos mods de este estilo, pero no suelen durar mucho en la tienda. Y uno del que se habló bastante fue el de GM-Joins House. Este fue lanzado el 27 de mayo de 2024 por el usuario TechMyMeds. Este addon era un simple mapa con una casa como se ve en pantalla. Hay que tener en cuenta que mucha gente descarga algún mapa aleatorio para probar complementos y grabar videos, por los que algunos instalaron este complemento para probar algunas cosas y con lo que se terminaron topando fue con lo siguiente. Un screamer con un sonido muy fuerte que repetía la frase "Take my meds", la cual se reproducía de la misma manera que pasaba en los addons del 3 de junio. Esto se volvió muy popular, incluso casi que más popular que el caso de Isaac gracias a TikTok e Instagram. Y analizándolo bien, podemos ver un par de cositas para desarmar la razón de este complemento. Primeramente, el nombre original del addon es GM-Joins House, entre paréntesis, We Are Back, haciendo referencia a que probablemente el complemento malicioso estaba de vuelta. La imagen que se ve en pantalla no es más que la cara de Alex de Half-Life completamente distorsionada, y el sonido que se escucha de fondo proviene de los acechadores también de Half-Life 2.
por lo que probablemente la idea del usuario fue replicar la misma fórmula que usó Isaac, haciendo chistes con la frase "toma mis medicamentos", en referencia al deterioro estado mental de Isaac. Esto sin duda es uno de los casos más perturbadores para la comunidad de Garry's que quedó marcado en la comunidad como el incidente de 3 de junio. Es algo que en ningún momento pensás que podría llegar a pasar. Jugás con la tranquilidad y seguridad de tener un juego comprado originalmente en una plataforma como es Steam, descargando mods en la workshop con seguridad, por lo que esto fue un ataque fríamente calculado por parte de Isaac, que nos terminó de mostrar la poca seguridad que maneja Steam y el estado mental de esta misma persona. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. La verdad que fue un caso bastante interesante que tenía ganas de traer al canal para seguir un poquito con el terror. Muchísimas gracias nuevamente, ya sé que debo cansar de mencionar esto 500 millones de veces, pero estamos a nada de llegar a los 10.000 suscriptores en tan solo un mes. Es increíble. Si te gustó el videito pueden comentar abajo cualquier opinión o caso que quieran que traiga, siempre trato de leerlos y responderlos a todos. Pueden seguirme en mi Instagram, Juncito, con una U al final, donde también si quieren enviarme un mensajito o algo pueden hacerlo. Y por último activé las membresías finalmente, ya lo dije en el anterior video pero no las había activado, en donde no es obligatorio ni nada, es simplemente para las personas que quieran apoyar al canal de forma monetaria si es que les gusta el contenido. Tengo pensado implementar beneficios, pero es más que nada una contribución si es que quieren. Últimamente se me está complicando bastante traer videos al canal. Tenía pensado subirlo el 14 de julio, pero fue justo mi cumpleaños, así que nada, lo festejé y no llegué. Voy a tratar de mantener la constancia, que es un videito por semana, pero bueno, si se complica, ya saben por qué. Si no hay video a la semana, me morí. Sin nada más que decir, les recomiendo el último videito acerca del port de GTA San Andreas, que casi nadie sabía que existía. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.